Facultad de Ciencias Agropecuarias, Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de la Amazonía, Florencia, Caquetá. Ripicephalus boophilus microplus, presentado por Jefferson Chachino y Gasca. Encontramos de que principalmente esto es una garrapata, la Boophilus microplus, que su clasificación taxonómica pues se encuentra por un filium, una clase, un orden, una familia, un género y lo que nos interesa principalmente, que es la especie de la cual le vamos a hablar. Entonces la especie pues viene siendo la Boophilus microplus. Esta figura nos representa lo que es la Boophilus microplus, que es una garrapata que está directamente en el ganado bovino, porque es una garrapata que está en un solo huésped. Entonces, principalmente esta garrapata o este parásito, que es la Boophilus microplus, se está todo su ciclo biológico en la sola especie. Entonces, encontramos de que esta de la microplus se divide en dos fases, principalmente una es parasitaria y la otra no es parasitaria. Esto viene a jugar un papel muy importante, ya que en la primera fase, pues la garrapata pues habita dentro sobre el animal, ya que es pues ahí donde se alimenta con un ciclo de duración de 20 a 23 días o de 22 a 23. Varía pues dependiendo de las cuestiones ambientales. Entonces, en la segunda etapa, pues el hábitat donde ella se desplaza pues al suelo, que está directamente pues en las praderas donde se tienen los animales, en este caso son los bovinos, y también juega un papel muy importante las condiciones ambientales, que dependiendo de esta pues sea larga o sea corta. Entonces aproximadamente puede durar durante semanas o durante meses. En casos especiales pues se extiende más. Entonces esta imagen es para explicarles los dos ciclos que lleva la garrapata, pues el parásito. Entonces es la primera etapa en la cual está sobre el animal y la segunda etapa en la cual está sobre el suelo o en los pastos. Entonces este ciclo pues principalmente es de esta especie que de la Boophilus microplus, y entonces esto hace de que todo el ciclo lo realice en el mismo huésped. En esta imagen vamos a representar o a especificar principalmente el tipo de resistencia pues que tiene el animal, ¿no? O sea, pues si siendo en un ciclo normal se supone de que pues la garrapata va a durar estos tiempos determinados. Entonces encontramos que principalmente la garrapata está en su fase adulta, ¿Qué nos indica esto? De que la garrapata, después de estar sexualmente madura, pasa a ovopositar pues en el suelo, porque en la anterior presentación les explicaba de que ella cumple dos etapas. Entonces en la etapa del suelo pues ella pasa a poner los huevos allá, y esto aproximadamente duran de entre 29 a 52 días. Ya estando los huevos pues, ahí ya opositados, pues donde la garrapata determine su sitio, entonces pues ahí va a estar de 30 a 70 días pues en el pasto. Esto dependiendo pues las condiciones climáticas y las cuestiones las cuales se presenten en su lugar de estadio. Luego de eso vamos a encontrar de que eclosionan y pues pasan a ser larvas, están dentro de 1 a 3 días en esa forma, para luego pasar a las metalarvas, que son aproximadamente de 3 a 4 días, que están en esta forma
que es pues una de las etapas. Y tenemos que tener en cuenta que luego de eso pasan a ser ninfas, o sea, del proceso de ninfas de dura en un sitio aproximadamente de 5 a 6 a 8 días en esta transformación, pues en esta manera de desarrollo. Y luego pasan a ser metaninfas que están en un ciclo de 9 a 14 días. Luego, dentro de su ciclo, se ve que están en neoginas, que es una duración de entre 15 a 16 días, para luego de eso, neandros, que son pues otra fase en la cual pues ya ella dura de 10 a 11 días y así sucesivamente va pasando a partenoginas, que dura de 17 a 18, que luego de eso, gonandros, que esa es la transformación de ella, pues dentro de su ciclo, que ya va tomando pues otra formita, para así empezar a desarrollar su ciclo de madurez, sexual, para así entonces ya ser una adulta y otra vez retornar a su ciclo biológico dependiendo del aspecto ambiental y en las condiciones en las que la especie sea sometida, en este caso la parasitaria. Entonces acá en la anterior imagen les mostraba cómo era, pues es así principalmente de manera pues gráfica y ya acá vista a microscopio ya miramos de que en su fase adulta principalmente ya sexualmente madura, lista para pues desarrollar su ciclo reproductivo, entonces ya aquí pasa a ser la fase pues de ovopositación y en sí pues ya pasa a mostrarnos pues son los que son las larvas, luego lo que son las metalarvas y así sucesivamente las metaninfas y las neondros, pues que son principalmente las que son caracterizadas. También encontramos que las gonandros, pues son esta etapa donde ella va pues formándose para empezar su maduración sexual. También encontramos de que pues a la vista del microscopio se les hacen pues ciertas observaciones de tamaño, eh, son características físicas que pues van teniendo y adquiriendo pues a través del desarrollo que ellas pues van creciendo. Entonces esto hace que una aproximación de dentro de las 24 horas pues ellas comienzan a alimentarse para así empezar a desarrollarse. Entonces miramos de que tenemos pues un tamaño de 0.6 a 0.4 milímetros y con 3 pares de patas y pues estos son características de en sí que se tenga que tener en cuenta ya que así vamos así mirando la siguiente imagen que es en la etapa de ninfa que ya se nos adicionan otra modificación que viene siendo las 4 pares de patas dentro de su forma. Entonces encontramos de que la primera al sexto día pues y la última es al 13 y 14 días. Entonces esto hace de que la se movilice y comience a convertirse en metoninfa. Entonces, luego que siendo a metoninfa, la metoninfa pues mide aproximadamente de 2.5 milímetros a 4 milímetros en su etapa final. Comienza pues a presentar un dimorfismo sexual para luego así empezar en su última
etapa a los 28 días, pues obviamente iniciando a los 9. Ya en su fase adulta encontramos de que transmite, pues si es parasitada, la, la garrapata, entonces nos transmite la babesia bigemina y anaplasma principalmente. Entonces, las hembras pueden medir de entre 2 milímetros y constan de unas pues, patas largas para poder aferrarse y así comenzar a alimentarse y sujetarse en el huésped para comenzar su maduración. La fase de partenogina, pues principalmente es donde empieza ya a desarrollarse todo su potencial para alimentarse, midiendo un aproximado de 3 a 4 milímetros. Esta semi-ingurgitada dura de 17 a 18 días, pues este ciclo, con 4 a 6 milímetros para ser copulada y en horas pasar a ser teleongina. Luego de eso, si no es fecundada, pues principalmente ella muere. Entonces, esto hace que pues si la garrapata ya es fecundada, pues inicia otra vez su ciclo biológico, pero si no, pues ahí especifica que ya ella fallece. Ya en su teleongina, ya cuando es reproductivamente madura y fuerte para empezar su desarrollo, entonces tiene un tamaño aproximadamente de 7 a 13 milímetros, primera a los 20 y 41 días dura esta forma en la cual pues ella empieza a desarrollarse. La mayoría pues se desprenden en la mañana, eh, aproximadamente entre 500 a 2000 huevos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que vamos a entender que esta especie pues se multiplica demasiado, afectándonos pues lato principalmente, que es nuestro ganado. Entonces, durante que empieza su ciclo no parasitario, o sea, en el cual ella está en el suelo, pues empieza a tener pues un mínimo de 2 días, máximo 51 días, pues dependiendo del estado climático. Luego de eso, de inclusión tenemos una duración de 32 días, máximo 181 días, y sobre vida larvaria encontramos que dura durante los 12 días a los 188 días, y la vida no parasitaria dura entre 2 meses a 8 meses. Entonces vemos de que esto es una especie de que se prolonga durante su tiempo para poder desarrollarse y cumplir su ciclo. Ya en su fase adulta, pues encontramos de que sus características ya son muy marcadas, y cuando son parasitadas, pues transmiten tipos de enfermedades también parasitarias o bacterianas. Esto debemos de tener en cuenta de que comienza a tener una característica, el espolión quitinoso, el cual pues se sitúa aquí en la base. Entonces ahí nos está mostrando que es con el cual pues logra la fecundación a la hembra. Bueno, en esta tabla principalmente ya les hablé del ciclo, en el cual pues se especificaba los días en los que duraba en el huésped y los días en que duraba en el suelo. Entonces, y en sus diferentes formas
estado. Ahora debemos de tener en cuenta de que esta tablita nos va a mostrar y enseñar ciertas cosas que debemos de tener en cuenta de su morfología de esta especie. Entonces aquí encontramos de que hay una guía de identificación, pues principalmente de géneros, pues de otras garrapatas, pero la que nos interesa principalmente es de la Boophilus. Entonces encontramos de que tiene un rostro corto, su escudo se caracteriza por tener esta forma, los ojos, posee ojos porque hay otras que no los poseen, el surco anal pues no lo presenta y pues muy obvio principalmente. Los festones pues están caracterizados por tener esta forma que es como lisa ya que no es tan rugosa y encontramos de que tiene una coxa pues con esta caracterización de bifid y luego de eso encontramos que las placas adenodales cumplen con estas características que es pues como muy marcadas en las cuales pues encontramos de que los espiráculos tienen una forma redondeada, el escudo ornamentado no pues lo posee, no lo tiene y el tamaño pues un tamaño medio pues a comparación de otras que pues son más grandes. Entonces acá se especifica de la manera gráfica y les quiero mostrar la forma en cómo se ve al microscopio. Entonces encontramos de que principalmente el rostro pues es corto como se caracteriza aquí. Entonces ubicándonos en la imagen viene siendo de esta manera. Eh, Luego de eso, pues aquí entendemos de que ese es el escudo del rostro, pues principalmente. Luego de eso, miramos de que posee ojos, pues aquí los podemos observar de cierta manera, pues se alcanzan a visualizar para así, pues tener el surco anal en el cual pues especifica que pues no muy, pues no es muy evidente, o sea que no es muy desarrollado, ¿no? Pues no se, no es observable así para identificarlo. Los festones pues son los que están principalmente pues a los lados, entonces como les decía que presentan como una forma pues de U pues lisa, pues entonces esto es la forma en como ella se presenta. Entonces viene desde el lado derecho pues al lado izquierdo. Entonces esto hace de que de parte medial hacia parte distal pues hacia parte pues de la parte media a la parte caudal se presente. Seguimos en la tablita número 2 en lo cual pues nos especifica ya ahora sí su rostro, en el cual pues encontramos de que es un rostro corto y pues las características pues son más específicas y pues observables al microscopio. Luego de eso pues encontramos de que su espiráculo pues sea de forma redondeada y el coxal pues que está especificado en bifil pues es este principalmente. Entonces ahora sí vamos a mirar qué enfermedades nos pueden transmitir las garrapatas. Esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer a la hora de encontrar a nuestros animales llenos
o afectados por estas mismas. Entonces miramos de que la Boophilus microplus en el huésped, pues principalmente como ella es hemoparasitario, pues o sea que se alimenta directamente de sangre, entonces encontramos que este parásito pues también es poseído por otro parásito y por otras bacterias que hacen que él sea pues transmitible hacia los bovinos. Entonces encontramos de que la Boophilus microplus principalmente tiene dos enfermedades que son transmitidas por otro parásito que es poseedor del parásito y una que es bacteriana, la cual pues el anaplasma marginal y la Babesia bigemina ya son parasitarias junto con la Babesia bovis. Entonces, para dar así un pequeño de una idea de qué es esta enfermedad, pues entonces tenemos de tener en cuenta que pues esta enfermedad se transmite pues principalmente por la garrapata, ya que esta en su intestino se le aloja el parásito para así ser transmitido hacia el bovino, que es el huésped final, el cual pues este parásito se desarrolla. Entonces encontramos de que ocasionalmente pues este parásito puede afectar pues a nosotros los seres humanos. Entonces vemos de que es un gran riesgo de zoonosis que se podría desarrollar con esta enfermedad. Luego de eso pues tenemos de tener en cuenta de que el parásito pues empieza su desarrollo dentro de pues la garrapata para así infestarla, replicarse pues en su desarrollo y formarse, pues esta es la manera en cómo se detecta el microscopio y así ella va cumpliendo su evolución hasta pues llegar a su objetivo final, que es el bovino y pues también el ser humano. Luego de eso encontramos que la Babesia bigemina pues principalmente también es pues parasitaria, que pues cumple un ciclo dentro del parásito, que es la garrapata, y para luego su objetivo final, infestar pues directamente el bovino. Pues que ya que es un parásito protozoario, entonces esto hace de que se debe tener en cuenta muchas características y sintomatologías que puede tener nuestro bovino. Luego de eso encontramos en la tabla número 3 lo que es ya la Babesia bigemina, como les explicaba anteriormente, es resumido, y la Babesia. Entonces, principalmente pues transmitido por la Boophilus microplus, localización pues en el lumen del intestino de la garrapata, en la cuestión de la bigemina y en la cuestión de la Babesia. Entonces encontramos de que principalmente las células intestinales y luego se aferra a los epitelios del intestino para luego así ser pues estar dentro del túbulo de Malpine. Entonces a las especies que va a afectar directamente pues va a ser a los bovinos, en la cual se hospeda pues es en los eritrocitos, o sea pues el órgano al cual ellos llegan pues son ahí directamente al eritrocito, y en la babesia, en la otra, llega directamente a los eritrocitos y tejidos del cerebro, que es pues, principalmente a la corteza cerebral, a los riñones, al hígado, pues por donde se desplaza todo este parásito dentro de la especie bovina.
y pues en ocasiones llegar al corazón. Entonces, también pues la anaplasma, pues ya es una bacteriana. Entonces, esta lo que nos afecta en el bovino ya son las toxinas que emiten, o sea, la bacteria directamente dentro del animal. Entonces, al empezar a la bacteria a estar dentro de un bovino, pues al empezar pues a tener su desarrollo, la sintomatología que inicia ya serían por los toxinas que esta secreta y hace de que nos intoxique el animal y así empezar toda una sintomatología que nos va a afectar tanto el desarrollo como la producción. Entonces, para tenerlo en cuenta, todo esto debemos de mirar principalmente el control químico, pues hay químico y alternativo, ¿no? Pues que se puede desarrollar para para tener opacada o pues hasta llegar al punto de eliminarla totalmente de nuestras praderas. Pero pues obviamente debemos de conocer algo muy importante que es su ciclo, porque si vamos a atacar directamente a la garrapata, pues en su estado adulto, pues debemos tener en cuenta que hay otras que se están desarrollando en sus diferentes estados. Entonces, hay una manera en la cual ella es más resistente y otra que es más vulnerable. Entonces, esto debemos de tenerlo en cuenta. Dentro de estos control químico encontramos que se establecen 5 tipos de herramientas que son pues principalmente los órganos fosforados, los piretroides sintéticos, la amitraz, el fipronil y el cipnosad. Entonces, luego de eso, los principios activos pues más usados, pues ya redactados y estipulados, pues siempre han venido siendo estos, ¿no? También se tienen en cuenta otros como los carbomatos, que también están ahí, y las lactonas macrocicílicas. Dentro del control químico, pues debemos de tener en cuenta que se puede hacer de dos maneras. Una es externa y la otra pues directamente interna dentro del animal. Entonces, en el sistema interno, pues sería una aplicación sistémica, pues inyectable y pues de manera así se va tratando el animal. Podría tratarse pues de manera química con ivermetrinas y de manera externa pues ya miramos que es bien sea por inmersión o por aspersión, pues utilizando bien sea el amitraz. Luego de eso, pues miramos de que en esta figura 4, en esta tabla 4, miramos las características. Entonces, está los principios activos, la forma de aplicación, los productos comerciales y luego de eso, pues a los cuantos días, pues se puede repetir el tratamiento. Dentro de los principios activos, en los baños o inmersión, pues se puede mirar de esta manera, que están las alfa-cipermetrinas, cipermetrina, amitraz, pues que como es la aplicación, pues todas en baño. Los productos comerciales, pues dependiendo del país, pues le dan un nombre comercial, pero lo que nos importa son los principios activos. Entonces también por la 4-on, principalmente pues está la flumetrin, alfa-cipermetrina, la moxidectin, fipronil y fluaxarón, que pues en su forma de aplicación pues todas están así, en 4-on, en 4-on, y ya las inyectables pues que las que comúnmente conocemos pues con sus principios activos
son las ivermectinas, desde el 1% al 3.5%, las dorometina, abomectina y moxidectin. Entonces, estos son los tiempos en los cuales pues se puede ya volver a utilizarse de manera química. La resistencia pues de estos principios pues se debe tener en cuenta, ¿no? Porque al una mal uso o mala aplicación pues se lleva a que el parásito pues genere resistencia y de esta manera pues estemos perdiendo durante el tiempo de aplicación, y esto influye pues principalmente en la economía, ¿no? Ya que tanto para la economía se establece que ella debe tener pues un cierto tiempo de retiro, que es el cual pues el animal no lo estamos pues utilizando dentro de la producción, y esto hace que pues lo disminuya a la hora de poder vender. En el caso del ordeño sería la leche, en el caso de carne pues sería vender el bovino en pie. Entonces también debemos de tener en cuenta otro tipo de manejo que ya no es químico, es una manera más alternativa en la cual pues se le puede utilizar el manejo de las praderas. Debemos de tener en cuenta que pues la garrapata tiene un ciclo en el cual si ella pues dura sin alimentación, pues prolonga cierto tipo de, por ejemplo, ella eh, ya pasa pues cuando empieza su etapa de al huésped, si pues si empieza, si ya está desarrollada y no está el huésped dentro del potrero, pues simplemente ahí podemos empezar a afectarla. Entonces esto del manejo de praderas con rotacional pues es muy importante a la hora de llevarla en cuenta, ¿no? Y también pues debemos de tener en cuenta el estado climático, el cual pues le favorece y le desfavorece tanto a la especie parasitaria. Controles físicos y natural, pues principalmente en la vida no parasitaria, esta especie pues de la humedad y temperatura, pues en los pastoreos intensivos pues reduce la, el sobrepastoreo, pues podría ser uno, ya que al meter al ganado y reducir las cantidad de pasto dentro del potrero, pues hace de que los huevos no se favorezcan por temperatura o humedad, entonces no eclosionen. Entonces así sucesivamente miramos de que la capa vegetal tiene gran influencia en esta, o sea, pues que se le acondiciona un microclima apropiado para su desarrollo. Entonces, al nosotros jugar una ruptura de este microclima, pues estamos haciendo de que su ciclo biológico se altere. Entonces, aquí miramos de que en sus diferentes etapas, cuando son pues infestadas, podrían causar este tipo de parásitos, pues como lo veníamos mencionando anteriormente, que es la Babesia bovis y anaplasma. Entonces, transmite la Babesia benigna en estado ninfa y transmite la Babesia también pues anaplásmica en su estado de adulto. O sea que después de que el parásito sea infectado, en todas sus etapas ya de parasitaria en el huésped, nos va a infectar el parásito o la bacteria que ya está ya pues contaminada. Entonces dentro de eso también encontramos que de otra manera se ve lo que son tipos de vacunas. Entonces ese tipo de vacunas pues en algunas partes funciona, otras no funciona, pues ya que encontramos de que depende mucho del ciclo de la especie, que en este caso viene siendo la bovina, ya que pues dependiendo de la zona, pues asimismo si está en un sistema antrópico o muy caliente o muy de mucho invierno, entonces esto altera
y modifica su, pues, su nivel de resistencia, y entonces en algunas veces es necesario, otras no es necesario la vacuna. Dentro de un control integrado, pues se podría manejar lo que son, pues dependiendo de su estado, pues si el parásito, dependiendo de su estado, si está en el suelo o está en el huésped. También dependiendo de que, cómo lo vamos a manejar, si lo vamos a manejar de manera de praderas o de manera química. Entonces todo esto juega un papel muy importante. Entonces miramos de que las razas de los bovinos que son más resistentes pues a estos ectoparásitos, se viene pues el, el desarrollo de ellos a nivel evolutivo ha hecho de que el diferentes estados se lleve. Entonces miramos de que el Bos indicus se desarrollan con mayor resistencia que el Bos taurus. Esto hace que pues tenga en primavera pues el cebú pues, principalmente tiene de 1 al 2% pues de infestación, y en nivel otoño tiene el 4 al 6% de infestación. Entonces también relacionando esta tablita que nos da a entender de que las garrapatas más se desarrollan en la hora del otoño, ¿no? Entonces esto hace de que pues cumplan su etapa adulta en estos tiempos, y en primavera pues sus estados ya viene siendo menor, ya que pues está en el suelo. Dentro de esas alternativas, pues como les mencionaba anteriormente, también se pueden utilizar pues el uso de hongos entomopatógenos que pues afecta directamente a la garrapata, y esto hace que pues tenga una disminución. Entonces todo eso lleva a un proceso en el cual pues se viene desarrollando y se viene investigando y se viene estudiando cómo se puede implementar. Una de las recomendaciones pues que se le hace pues a los diferentes productores es pues tratar de tener hatos ganaderos resistentes, pero esto también juega un papel muy importante de qué tipo de producción va a tener el productor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un productor desea pues solo carne, pues lo ideal es que implemente ganado resistente como el Bos indicus, pues que su desarrollo de resistencia es mayor que el Bos taurus. La bibliografía, pues principalmente de donde se sacó y se tomó tipos de referencias de la información que se les expuso anteriormente. Muchas gracias.